Vamos a comenzar entonces nuestra lectura del capítulo 9 y lo vamos a dividir en tres partes, del 1 al 3, del 4 al 15 y del 16 al 24. Bueno, recordemos que Pablo está reconduciendo a la iglesia. Sabemos desde el principio recibieron el evangelio correctamente, fueron engrandecidos, pero a medida que fue pasando el tiempo se fueron descaminando. Y los hermanos de Cloé llamaron a Pablo, le hicieron saber las cosas que estaban ocurriendo, donde habían ya discrepancias, ya no había unanimidad, en fin. Y Pablo va de a poco avanzando, ¿cierto? Volviendo a reconducir para restaurar esta iglesia. Dice, ¿no soy apóstol? Parte preguntando Pablo. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Bueno, sabemos que a Pablo lo cuestionaban, no lo consideraban. Recuerden ustedes que al principio uno decían que eran de Apolo, otros eran de Cefa, otros eran de Pablo, otros eran de Cristo. O sea, Pablo era uno más dentro del puzzle. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ellos conocieron esta verdad a partir de la predicación también de Pablo. Por tanto, ese es su sello. Entonces, comentemos estos primeros tres versículos. Ya voy a dejar al pastor, primeramente, para que comente del 1 al 3 solamente. El punto aquí, en el verso 1, según lo que leo, está afirmando que él es apóstol delante de la congregación de los Corintios. Por si hubiera alguna duda, dice, no soy apóstol. Al decir apóstol, que se refiere al hecho siguiente. Ninguno de nosotros podría ser apóstol porque lo ha visto el Señor. Y no hemos sido enviados al Señor a predicar, sino que nos ha movido el Espíritu de Dios. No, yo no podría decir que a mí me habló una noche el Señor, o se me presentó camino a Emaús, o camino a otro lado y lo vi. No. Aquí el concepto de apóstol es el hecho de que él lo vio. No soy yo apóstol, no soy libre. ¿En qué sentido podría ser libre él? En el sentido de que no lo hace por obligación, tampoco es lo que está haciendo, ¿no? Dice, no he visto yo al Señor nuestro. Lo vio, de hecho, esa vez cuando se le apareció, dice que resplandecía como un sol. Entonces, está citando Pablo las situaciones en las cuales él vio al Señor. Es decir, Pablo estaba por sobre nosotros en el sentido de que no solamente le reveló el Señor el Evangelio, sino que lo vio. Nosotros no lo hemos visto. Solamente hemos escuchado su voz espiritualmente hablando en lo que significa la Escritura, lo que el Señor nos ha ido revelando. Luego dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Claro, porque Él les predicó el Evangelio a ellos. Si a los otros no soy apóstol, y algunos que pensaban que de Pablo distinto dentro del grupo de los creyentes, yo entiendo que habían esas formas de verse, no solamente de la propia nación en la cual ellos estaban predicando el Evangelio, a los corintios ahí, dice, a vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, la obra que señala a Pablo de que él es un apóstol del Señor, es lo que él ha trasladado como doctrina, como enseñanza, a los que él ha llegado a predicarles el Evangelio. Así que, si alguien nos quiere reconocer de qué forma podemos ser nosotros del Señor, es que hemos retenido la doctrina que ha predicado Pablo a los gentiles, como dice aquí. Y luego dice, esta es mi respuesta a los que me preguntan. Entonces, Pablo afirma que es apóstol, que es libre, no obligado, ha visto al Señor Jesús, y que considera a los corintios, a los que le está refiriendo su palabra, que son su obra que ha hecho por causa del Señor y por el poder del Señor. Si a algunos otros les parece que no es apóstol, Pablo se contenta con el hecho de que los corintios lo reconozcan a él como apóstol del Señor. Pero a otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros. O sea, aquí había un problema de que había un grupo dentro de los corintios, probablemente, que no estaba conforme con Pablo en considerarlo como apóstol. Probablemente hacían sus comparaciones, porque después habla de otros apóstoles más adelante que los vamos a ver. Dice que ellos te tomaron algunos privilegios, ¿cierto? Y él es nada inferior a ellos. Y ahí se ve claramente que había una problemática en que los que estaban con Pablo siendo enseñados, probablemente algunos otros, ¿cierto? No entiendo que los patriarcas, los que dirigen, estaban cuestionando un poco que Pablo fuera apóstol del Señor, en comparación con Cefa y etcétera, y todo esto como una especie de comentario entre ellos, entiendo yo, porque
Algunos de ellos incluso piensan que podría no ser apóstol, pero aquí Pablo dice, lo que enseñaban ustedes es el sello de su apostolado. Gracias, pastor. Federico, ¿quieres tú comentar? Gracias, hermano. Un saludo a todos de nuevo. Simplemente quizás quisiera agregar que este asunto del apostolado de Pablo, como él está diciendo, fue discutido desde el principio, creo yo, cuando él comenzó su apostolado, que comenzaron a discutir y la jerarquía, quién fue Pedro, se enfrentó a él y esas cuestiones. A lo que me quiero referir más es a que su apostolado fue aceptado por la jerarquía de la iglesia. Quizás sí, habían otros que no lo aceptaban y cuestiones como eso, pero los demás apóstoles sí, al final lo tomaron a él como apóstol. Y uno de los requisitos principales fue eso, pues haber visto al Señor, ¿verdad? Entonces él estaba confirmado por esa jerarquía de todos los otros apóstoles. Entonces simplemente él está recalcando eso, pero él estaba ya muy verificado y el Señor había hablado con los otros apóstoles diciéndoles, no, él es parte de ustedes. Solamente, hermano. Bien, gracias, Federico. Si recordemos que después de 14 años se encontró con ellos y le dieron la diestra, ¿cierto? Después que hablaron, vieron que era la misma palabra. Alex. Yo quisiera tomar una frase del capítulo anterior que nos va a ayudar a ver el puente. En el versículo 9, por ejemplo, del capítulo 8, dijo Pablo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y otro versículo podría ser el del capítulo 8, versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces desarrolló todo lo que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, ¿no es cierto? Y estableció varias enseñanzas que vienen por el conocimiento del Evangelio. Eso lo tenemos claro. Y entonces él ahora quiere llevar esto al siguiente nivel, por así decirlo, a un terreno más práctico. Él estaba siendo cuestionado, ¿no es cierto?, de alguna manera por algunos, pero aprovecha igual esta instancia para tratar de afirmar su apostolado. Y aquí me llama mucho la atención porque al referirse a que quizás para otros no lo sea, para ustedes sí, y esto me recordó mucho de las cartas de recomendación. Esta iglesia es su carta de recomendación y la iglesia lo sabe. De hecho, el Espíritu Santo obró poderosamente para sacarlos a estos de toda la vanidad que significa ser un gentil adorando a Dios y teniendo todas estas prácticas que eran tremendas, ¿no es cierto? Pero ellos son su carta de recomendación. Entonces, tienen que aceptar que Él es el apóstol. En el fondo aquí los quiere llevar ahora que Él, teniendo derechos claramente argumentados y defendidos y apoyados en la Escritura, Él, sin embargo, les muestra que deben vivir siempre buscando no poner tropiezos a los demás. Y este es como llevarlo a la práctica y demostrarles que Él es ejemplo, junto con sus colaboradores y los demás apóstoles, ejemplo de todo esto, de que ellos están buscando no sus propios derechos, sino que más bien el corazón de ellos. Así que este es la aterrizada del tema que viene del capítulo anterior. ¿Y cuál es la idea? De que los hermanos también procedan con el espíritu que Él procede. Y sabemos que ese espíritu con el que Él está procediendo, y va a pasar a explicar, es nada menos el sentir de Cristo de una manera hermosamente explicado, hermanos, y con mucho detalle. Así que este capítulo es muy esclarecedor. Cuando pregunta, no soy apóstol, ¿cierto? Todas estas preguntas que hacen en el versículo 1 se responden afirmativamente. Él es apóstol. Él es libre, porque al creer, ¿cierto?, al Evangelio, Él es hecho libre, el Hijo lo liberta. Él es libre. O sea, tengo libertad para hacer o no hacer ciertas cosas. Pero a Él lo dirige un espíritu misericordioso, redentivo que tuvo Cristo Jesús. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Mis cartas de recomendación, por así decirlo. Bueno, son preguntas todas que se responden con un gran sí. Y finalmente aquí quería comentarles que aquí el apóstol Pablo va a abocarse a mostrarle a ellos
lo que muchas veces hemos comentado y lo que siempre es la enseñanza de Pablo con respecto a la iglesia, el sentir de Cristo. Así que eso quisiera yo partir diciendo. Bien, gracias a Alex. Ahora vamos a ver del 4 al 15. No tenemos potestad de comer y de beber, claro que la tienen. No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es una gran diferencia. Bueno, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tienes cuidado de los bueyes? Qué buena esa pregunta. ¿Es por los bueyes que está hablando? ¿Ya? ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿O lo dice enteramente de nosotros? Ya le pone en la mesa. ¿Es por los bueyes o es por nosotros? Por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Qué hermoso lo que dice. Si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal o material. Si otros tienen en vosotros esta potestad, que está lo que se comentaba, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que se sirven del altar participan? Así que ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Bueno, aquí Pablo nuevamente colocando los puntos sobre las IE, teniendo la potestad por ser apóstol de Jesucristo, él no se aprovecha de esa potestad como otros sí se estaban aprovechando, como aquí lo dice. Pero sin embargo, lo importante de lo que aquí nos está hablando, vemos como, ya lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? Cómo se muestra este sentir de Cristo, cómo se hace carne, porque él no piensa en sí mismo, piensa en el otro, y cómo restaurar estos otros, sacarlo de malos ejemplos. Él como apóstol de Jesucristo no se aprovechó de su apostolado, por el contrario, él sufrió el agravio, sufrió todo por causa de Jesucristo y por causa de que esta verdad vuelva a ellos, ¿cierto?, a reencantarlos y sacarlos del camino que los llevaba a condenación. Y vemos por la Escritura, cuando leemos la segunda carta, que sí hubo una restauración, sobre todo con aquel que tomó la mujer del Padre que lo va a después en la segunda carta. Bien, vamos a dejar a nuestro pastor entonces del verso 4 al verso 15. Bueno, es afirmar, no tenemos potestad de comer y beber, porque ellos también estaban trabajando en la obra, por decirlo así, ¿no? De la predicación. ¿Qué dice? No tenemos potestad de comer y beber. Dice, no tenemos potestad de traer por nosotros una esposa. Bueno, ellos mismos han aconsejado, incluso no sé si Pablo o Pedro, pero ellos aconsejaban no dejarse por mucho tiempo, alejarse uno del otro, los casados. ¿Se recuerdan? Bueno, lo mismo aquí también. Si yo me voy a predicar lejos, me tengo que llevar a mi ayuda idónea. Así que en ese sentido está hablando, entiendo yo aquí. Él tenía el mismo derecho que también había mostrado a los otros apóstoles, y que otros apóstoles se puede suponer con cierta seguridad, por lo que está diciendo aquí, los otros apóstoles con los cuales está comparando es Pedro. Y los apóstoles, los hermanos del Señor, que podría referirse a los hermanos de Jesús, y Cefas, que es Pedro. O sea, ellos también no se separaban de sus esposas, que yo entiendo que es una muy buena idea y muy buena consideración. Porque Dios dijo que es bueno que el hombre esté solo, entiendo que también no es bueno que la mujer esté sola también. Entonces, dice, ¿no tenemos derecho como ellos de traerlas con nosotros? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? Y aquí se está refiriendo al hecho de que ellos no trabajaban. Dice, no solo yo, sino Bernabé no tenemos potestad de no trabajar. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? Está diciendo, ¿quién peleó pagándose el mismo en la batalla? ¿Quién planta la viña y no come de su fruto?
¿quién apacienta el ganado y no come de la leche el ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? O sea, la ley está diciendo que el que trabajaba podía tomar algo de lo que estaba trabajando, porque dice, porque la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice literalmente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, no tengo necesidad de interpretar nada, lo está diciendo claramente. Porque por nosotros está escrito, porque con esperanza de hará el que haga, y el que trille con esperanza recibir fruto. Él lo explica que dice, si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si cegáramos lo vuestro carnal. O sea, ellos querían dejar una mayor enseñanza de que ellos trabajaban y no recibían por el trabajo nada, salvo que en algún momento haya cosas para comer, o porque dice, si nosotros observamos lo espiritual, es gran cosa si cegáramos lo vuestro carnal. O sea, no estaba en la visión de Pablo recibir una recompensa humana, incluso el sustento de su cuerpo, en recompensa de su trabajo que hacía. No lo veía como lo final, asegurar un trabajo con el cual él pueda sobrevivir. No lo hizo con ese propósito. Si nosotros observamos lo espiritual, es gran cosa si cegáramos lo vuestro carnal, o sea, la retribución. Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, o sea, si hay otro que tiene esta potestad de cegarlo a carnal, por mayor razón se ve él, Pablo, que podría tener la misma prerrogativa y con mayor razón de poder vivir de los quienes le ha predicado el Evangelio. Más no hemos usado esta potestad, o sea, Pablo predicaba gratuitamente, eso es lo que entiendo yo. Antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Hacía que la palabra de Dios era más rápido, tuviera menos trabas, porque era una predicación totalmente gratuita, a pagar por Pablo de Tarso, con su propio trabajo, que él también dice, para lo que me ha sido necesario, en otro texto, estas manos me han servido, no sé si se acuerdan ustedes de ese pasaje. Pablo está haciendo todo esto para que el Evangelio corra rápido entre medio de él, de los gentiles, a donde el Señor le envió a predicar. Si otros tienen esa potestad, no más bien nosotros, más no hemos usado esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, ellos trabajaban para que no fuera un obstáculo de la gente decir, oye, hoy día no te voy a poder pagar tu predicación, dejémoslo hasta aquí nomás. Bueno, ¿qué hace una persona común y corriente? Dice, bueno, ya me llevo la batería, me llevo la guitarra, después la vamos en otro momento. No, aquí él estaba anteponiendo su interés personal que pudiera tener en esta actividad que tenía, con el propósito que todo se llenara con tal de que el Evangelio corriera libremente entre ellos. Por poner un ejemplo, para ilustrar esta idea que debiera estar en nuestras mentes. Si hay un grupo de gente que no puede llegar porque no tiene la plata para llegar, por ejemplo. ¿Qué hace un Pablo? Se mete la mano al bolsillo y le toma para que puedas venir el otro día al estudio. Hasta ese punto llegó Pablo. Porque él le latía mucho el que él fue perseguidor y veía como una forma esta de retribución, probablemente, mostrarle al Señor su conversión que es de corazón. Esto lo estoy interpretando según el espíritu del texto de lo que él quiere decir. Él lo está haciendo contar que el Evangelio corra rápidamente entre medio de los gentiles. Verso 13 dice, no sé, los que trabajan en el santuario, ¿comen del santuario? Comen de los sacrificados. Los sacerdotes, hay partes incluso que se dicen que pueden comer, etcétera, en la ley del Nuevo Testamento. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, cualquiera que por predicar el Evangelio se gana su sustento de esa forma y lo hace bien, se lo merece. Dice, más yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo. O sea, cualquiera que está pensando que Pablo aquí está reclamando, no lo está haciendo. Porque tengo por mejor morir antes que se haga vana esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria que tenía él? Que ha predicado el Evangelio de balde. Y de esa forma ha honrado al Señor y ha permitido que la palabra crezca y ha llenado una serie de problemas que podrían haber habido, ¿no? Así también el Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Más yo de esto nada me aproveché, ni tampoco lo he escrito para que se haga así conmigo, porque tengo mejor por morir, antes que se haga vana esta mi gloria. Mira, qué orgulloso Pablo, ¿eh? Esto. Como muestra su ego. Pero bien intencionado porque dice, porque tengo mejor por morir, dice, antes que nadie haga vana esta mi gloria. Miren cómo se le sale el ego, pero lo hace en el sentido de que él se sentía más que satisfecho, podría ser sentido que predicó y le pusieron 3 cofres de oro y él ganó plata. No. Dice que la gloria que él quería rescatar, en este caso, es que él ha predicado el Evangelio de balde. Y entiendo yo que esto por una cuestión de recompensa, pensando en lo que pasó con él camino a Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? Si yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces entiendo que como la condición de él era de un hombre que había entregado incluso a los justos, dio su voto por Esteban para que lo mataran, la carga de culpabilidad él la está transformando
en la certeza en su corazón de que el Señor la ha perdonado, pero él quería hacer algo con su vida a favor de Cristo, a tal punto de que se tenía que matarse la mano en el bolsillo para poder llevar adelante la predicación, o estar solo, o a veces no ser entendido en este celo por mucha gente. Él procedía a actuar conforme a su corazón, lleno de la gracia del Señor, del amor hacia Cristo, lo motivaba a hacer eso. Gracias, pastor. Federico, ¿tienes un comentario? Sí, hermanos, sí, muy interesante estos textos. Y se puede tomar, pienso yo, como tema, porque eso es algo que se da en estos tiempos, sobre la confusión de que vivan del Evangelio. De allá sabemos bien, todos conocemos esta cuestión, cómo la gente se enriquece, el usar pues, el Evangelio como un negocio, ¿verdad? Pero él está argumentando aquí realmente el derecho que tiene una persona que predica el Evangelio, que trabaja en el Evangelio. Él está poniendo las bases y diciendo, no, el Señor ha dicho que se puede vivir del Evangelio. Y yo absolutamente creo de que es correcto y que es sano, es apropiado, y es lo que la palabra dice, que las personas que trabajan en estas situaciones pueden vivir del Evangelio, que no hay nada que sea incorrecto. Y es parte de lo que está argumentando él aquí. Tristemente ya sabemos todo que en muchas iglesias pues esto ha sido abusado y es triste ver cómo las personas buscan sus beneficios económicos y todo eso. Y aquí es la gran confusión a veces con las iglesias cristianas y el mismo Satanás usa esta cuestión para que las iglesias y las personas se enriquezcan y todo eso y seamos criticados duramente por esta situación. Pero en realidad el principio es el principio y está muy, muy claro que la persona que trabaja en estas situaciones predicando el Evangelio, no hay nada malo en que viva de esto. Parece que aquí Pablo rehusó el recibir dinero, pero parece que más adelante cuando él estuvo preso y cuestiones así, él recibió donaciones y todo eso. Sí. Donde él entendió, pues él ya estaba viejo y todo eso, posiblemente ya no pues, podía trabajar como lo hacía antes. Él hacía tiendas o qué es lo que hacía él en eso trabajaba. Tiendas. Veo al Pablo y es realmente un hombre convertido, ¿verdad? Es un hombre tocado por el Espíritu Santo, un hombre con ese sentimiento de amor al Señor y de arrepentimiento. Cuando él habla, yo soy el peor de los pecadores. Porque un hombre tocado por el Espíritu ve su pecado, ve su estado de debilidad y clama al Señor. Entonces, cuando yo leo a este hombre, es un hombre arrepentido, ¿verdad? Un hombre constantemente acordándose de su estado, y qué grandioso es el Señor que lo liberó, que le dio libertad, porque la única libertad que existe es en Cristo. No existe otro tipo de libertad. A eso es lo que él siempre está repitiendo y argumentando, poniendo sus bases. Solamente, hermano, gracias. Bien, gracias, Federico. Bueno, y ahí podemos entender, ¿cierto?, cuando nos dice, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Por lo tanto, él actuó conforme actuó Cristo. Exactamente. Y eso también para con nosotros, ¿cierto?, que debemos hacer lo mismo. O sea, todo lo que hacemos, hacerlo por amor. Así como recibimos de gracia, dar de gracia. Y como bien tú decías, Federico, se ve lamentablemente en este mundo religioso que hoy día está presente, donde hay mucho abuso de esto. Y el abuso viene a partir de la ignorancia, porque muchas personas no estudian, sino que se quedan con lo que dice que está arriba, y estos se aprovechan, y vemos cómo muchos han enriquecido, porque aquí cuando Pablo dice que uno puede vivir del Evangelio, pero es predicando el Evangelio de Jesucristo, o sea, conforme a como Cristo lo enseñó. Pero bueno, vemos cómo Satanás actúa, y aquí vemos también cómo mueve las bases, ¿cierto? Cuando no está la caridad dada, cómo va colocando las cosas. Pero al final del día, ¿qué nos queda? Pablo muestra en carne propia el sentir de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de él. De hecho, el apóstol Juan nos dice en la primera carta, ¿cierto? El que dice que está en Cristo, ande como él anduvo. Y Pablo, ¿cómo anduvo? Como Cristo. Por eso que tenía ese sentir y ese amor, como si el pastor de su bolsillo podía dar un dinero al otro para que este otro pudiese estar. Y también no dependía de un dinero, como bien decían, no le podemos pagar, bueno, entonces hasta aquí no llegamos. Junten platita y vengo otro día. No. Claro. Y eso a veces ocurre, de repente
hay personas, ciertos pastores, que son invitados, pero no hay mucha plata, a veces no van, porque ellos ya tienen como un currículum, no puedo ir por poca plata, o sea, miren quién soy yo, ¿ya? Yo soy fulano, y a veces se visten en cosa de verlo con estas colleras, trajes muy elegantes, cuando el grueso de la gente que lo va a ver, muchas veces anda muy humildemente vestida, pero ellos son pomposos, pero eso no estaba en Pablo. Vamos a dejar a nuestro hermano Alex. Hermano Alex, le damos el tiempo para que haga el cambio. Los hermanos en sus comentarios captaron el espíritu de lo que se está diciendo aquí, el fondo. Así que yo no voy a redundar en aquello porque está bastante claro lo que estamos viendo aquí el apóstol Pablo. Voy a tratar de observar algunas otras cositas que a la pasada me parecieron dignas de comentar. Por ejemplo, cuando estábamos conversando al inicio respecto a que el apóstol Pablo estaba dejando de lado este derecho por causa de comportarse conforme al sentir de Cristo, ojo, no está diciendo que los demás apóstoles que lo hacen se estén aprovechando. Porque ahí se dijo, pero yo sé que no fue la intención, pero como esto está quedando grabado, si ellos están usando ese derecho, está absolutamente permitido por la Biblia, por las palabras del Señor. Eso no quita que haya algunos de otros que se aprovechen, pero no está criticando a los apóstoles que lo hacen, ellos están en su derecho. Ese es un punto. Y me parece muy hermoso lo que tocaron ahí, hermano, me parece el hermano Federico, que habló respecto a que está hablando el apóstol Pablo desde su convicción de pecador, una convicción profunda. Y las palabras aquí vienen inmediatamente a la mente. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Y aquí estamos viendo la medida de la grandeza del amor que Pablo le tiene al Señor, que le perdonó tanto. Porque tenía derecho bíblicamente otorgados. Incluso los sabe discernir a través de la ley. Los discierne, esto fue escrito para nosotros. Pero él, por amor a Cristo, quiere ser más delicado todavía con aquellos que le está predicando el Evangelio, para no ponerle ningún tropiezo. Eso de partida me parece interesante destacarlo. Ahora, aquí el apóstol Pablo se describe como no haciendo uso de este derecho, pero incluye a otro, Bernabé. Cuando dice nosotros, es Bernabé también. Y la pregunta mía acá, y a lo mejor me lo pueden responder, parece que Bernabé también era soltero. Obviamente los otros, como eran casados, y qué ilustrador lo que dijeron ahí, no lo había visto así, por causa de la carne era necesario que por el tiempo que iban a llevar en el ministerio, llevaran a su esposa. Qué interesante. Sin embargo, Pablo y Bernabé dejaban de lado estos derechos y podría pensar yo que a lo mejor Bernabé también era soltero. Ahora, qué interesante esto que el apóstol Pablo incluye siempre en su enseñanza un elemento que nunca va a faltar, que es no engañarse en que el mal mora en nosotros. Y todas estas instrucciones que da siempre está considerando por causa de la carne. Por eso que en estos ministerios que los llevan tan lejos a los apóstoles, les era lícito llevar también una esposa. Qué interesante, ¿eh? Me parece que él es muy consecuente con esto. Los apóstoles en general, los que ministraban la palabra del Señor, eran personas escogidas por Dios, ¿cierto? Estaban llevando el ministerio adelante, pero el apóstol Pablo y Bernabé, ellos extreman más todavía esta delicadeza, esta ternura. Incluso más adelante lo dirá en alguna parte con respecto a estos hermanos que le está predicando el Evangelio, van a poner tropiezos o cargas. Me parece que el sentir de Cristo está pero muy aplomado en él. Y luego tenemos que él usa la escritura con mucha propiedad, hermano. A mí me llama la atención cómo la traza. ¿Quién de nosotros podría pensar que ese texto que aparece en Deuteronomio 25:4, que habla de no pondrás bozal al buey que trilla, se está refiriendo a los predicadores del Evangelio? Lo dice por nosotros. O sea, está zanjando una situación de su momento con esta escritura de la ley. Qué tremenda la comprensión que Dios le dio. Además que estamos entendiendo también que él, no conforme a ciencia, pero era en cuanto a la ley fariseo, probablemente todas las escrituras las sabía, pero después le amaneció
Ahora, ¿cómo le sirven? ¿Cómo las traza? Por nosotros se explicó. ¡Qué autoridad! Eso zanjó todo. Y bueno, dijo ahí, digo esto solo como hombre, o sea, habían argumentos que del sentido común, podríamos decir, que nadie no va a dejar comer a un animal que está colaborando con su trabajo, bueno, como hombre, pero también usa argumentos de la ley mosaica que aparecen también. Y luego dice en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, los apóstoles, él también siembra lo espiritual, a eso fueron llamados, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? No. Si alguien lo hace y recibe una ayuda material de aquellos que son instruidos en lo espiritual, está bien, no lo está criticando. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Por supuesto. Pero el tema está en que él decide honrar de una manera muy particular el sentir de Cristo, llevarlo a una grandeza que seguramente proviene de ese sentir pecaminoso, dice, de los cuales soy el primero de los pecadores. Así que en este versículo 11 también tenemos que el apóstol Pablo sabía muy bien que tenían ese derecho, lo tenían. Y luego, hermanos, en el 12, quiero usar Filipenses 2, pero decirlo de esta manera, hermano. Miren, el apóstol Pablo está prefiriendo el sentir de Cristo, claramente ya lo hemos dicho. ¿Qué significa esto? De no usar estos derechos como cosa a que aferrarse, sino que prefiere despojarse de estas cosas que claramente la palabra de Dios le otorga legítimamente. ¿Para qué? Para hacerse siervo y humillarse hasta donde el Señor quiera llevar esto. Si hasta la muerte por la iglesia, así va a ser, por amor a la iglesia. Porque su comportamiento de allí procede, no está haciendo ninguna otra cosa, o sea, él no está sacando esto de un manual de urbanidad, de buenas costumbres, no, es el sentir de Cristo que está conformado en su corazón. Y lo último, ahí nombró dos argumentos más de que la palabra de Dios le concede legítimamente derechos que podría ocupar. Ya dijimos que en la ley los que trabajan en cosas sagradas tienen derecho a comer del templo o del altar. Me gusta mucho este versículo porque da luces respecto a lo que él está haciendo, son cosas sagradas. El predicar el evangelio es algo sagrado. ¿Entienden ustedes? Y por eso que se compara a lo que hacían ellos en la ley, digamos, con respecto a estas cosas que ministrando el templo y estas cosas. Él entonces ministra cosas sagradas también y tiene derecho a comer y a vivir de eso que hace, ¿cierto? Tiene derecho, sabemos que él no lo usó, sí. Y luego, su argumento definitivo es, el Señor ordenó, o sea, podríamos haber pensado que, bueno, es que un criterio, a lo mejor una manera piadosa de ver la vida. No, el Señor ordenó, dice, que los que anuncian el Evangelio vivan también del Evangelio. ¿Dónde lo dijo? En varias partes, dos textos por lo menos. Mateo 10:10 dice, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí tenemos un texto. Y luego en Lucas 10:8, cuando comisiona a los apóstoles que salgan, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Bueno, ahí tenemos algunos antecedentes respecto a... Bueno, son ya varios argumentos vilus que él dio que tienen plenamente derecho. El tema es que Pablo se resolvió a otra cosa. Pero de nada de esto me he aprovechado. Insisto, no está tampoco diciendo que los que usan el derecho se estén aprovechando. Hay gente impía así, disfrazada a lo mejor de que medraban, ¿cierto? Que se lucraban, y eso se aprovechan, pero no los apóstoles ni los colaboradores suyos. Y ni tampoco ha escrito para que esto se haga así. Y esto es fácilmente comprobable, hermano. Si está mintiendo, cualquiera le puede decir, mire, aquí usted lo dijo. Él está plenamente en la verdad de lo que está diciendo. Esta es una decisión muy arraigada en su corazón. Es una manifestación muy clara de la fuerza de su convicción. Por lo tanto, él no teme exponerse, digamos, a ser contradicho, porque no van a encontrar nada. Así que él no ha usado esto para aprovecharse, ni tampoco ha escrito para que se haga así con él. Hasta ahí lo dejo porque lo otro ya sería entrar en la otra parte. Bien, gracias, hermano Alex. Si no me equivoco, me corrigen,
creo que David también tomó los panes de ahí, incluso le criticaron, dijo, bueno, ellos también comen. Me recordé de ese evento. Bien, gracias hermano Alex. Pastor. Porque era un ungido David, podía comer del pan santo. Perfecto. Lo había ungido el profeta, por rey. No sé, Eduardo o Oscar, si quieren comentar algo de estos versículos, pueden liberar su micrófono. Difícil le fue al apóstol Pablo dentro de la congregación, porque él fue perseguidor de la iglesia. Y cuando dice ahí que para unos no soy apóstol, seguramente muchos fueron puestos a prueba, sabiendo que los apóstoles pasaron por un proceso de creer en Jesús complejo, porque al principio, cuando las mujeres le dijeron que había resucitado, no le creyó, tuvieron que verlo. Entonces al apóstol Pablo Jesús se le apareció directamente. De hecho, el apóstol Pablo, en algunos pasajes, cuando dice que se reunió con el apóstol Pedro, dice que nada nuevo le comunicó. O sea, el apóstol Pablo da un ejemplo aquí, bueno, y es apóstol de nosotros los gentiles, demostrando el apego total a la enseñanza de Cristo en cuanto dice ser imitador de mí como yo de Cristo. O sea, es una frase bien fuerte en el sentido que él nos ha transmitido con tanta premura el no ser carga de los hermanos, en el sentido de cuando se predica la palabra, que tiene que ser gratuitamente para que no sea estorbo. Nos ha dejado una enseñanza clarísima a nosotros como iglesia, porque nosotros también nos apegamos a eso. Nuestro pastor también no recibió sueldo durante mucho tiempo, con sus propias manos se ganó su sustento. Bueno, nosotros le damos gracias a nuestro Dios por estos pasajes bíblicos, porque nos ha abierto el entendimiento de cómo debe correr esta palabra del Evangelio, que es la buena noticia, y estas riquezas espirituales que Dios nos ha traído mediante su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si en una iglesia pequeña o grande no se predica el Evangelio como debe ser, bueno, por eso los pastores darán cuenta ante Dios, porque tienen una gran responsabilidad, y uno tiene un rebaño que está dirigiendo. Bueno, Dios tenga misericordia, así como ha tenido de nosotros, que nos reveló el Evangelio. Y me gusta el versículo, no que el que me guste, sino que el que pasó a decir nuestro hermano Alex, que dice en el 11 y en el 12, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, en gran cosa si negáramos de vosotros lo material. O sea, hemos sido enriquecidos espiritualmente, las riquezas que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído, ¿no es cierto?, que es el perdón de los pecados, que es la vida eterna, es que habitar con Cristo mismo y su Padre en las ciudades celestiales. ¿Cómo no nos vamos a despojar de lo material como para ayudar a estas personas que predican la palabra? El apóstol Pablo se despojó de muchas cosas, porque no es fácil. La peregrinación que hizo el apóstol Pablo transmitiendo el Evangelio le tiene que haber significado muchos costos monetarios, pero eso, para el apóstol Pablo, como dijo el pastor, yo creo que lo sacaba hasta de su bolsillo para poder a que se congregaran donde pudieran estar. Así que estoy alegre, hermano, de escuchar esta palabra y ver que ha llegado a nosotros por misericordia. Eso, hermano. Gracias, hermano Eduardo. Me recordaba de lo que decía Cristo en Mateo 5, cuando dice, el que te pide una milla yo lo dos, el que te pide tu saco diría también. O sea, lo que está haciendo Pablo, como ya hemos repetido varias veces, es al pie de lo que el Cristo hizo. Si eso es lo que debemos entender. Y a veces nosotros nos complicamos y a veces actuamos torpemente y no conforme al sentir de Cristo, y después decir, ¿por qué hice esto? Y tendría que haber hecho esto otro. Bueno, ahí nos damos cuenta de nuestra debilidad, pero Pablo, igual que nosotros, sujeta las mismas pasiones. Cuando él reconoce, como aquí ya se dijo, que era el pecador, el número uno, el primero, con una valentía y en ese sentido honestidad terrible, ante Dios primeramente, porque de nosotros muchas veces, nadie más, yo creo que se va a decir, hermano, yo soy tan pecador que... Claro, pero cuando uno entiende eso, entiende, ¿cierto?, en plenitud el Evangelio y entiende en plenitud el sentir de Cristo y actúa en consecuencia. Yo creo que aquí de eso lo debemos aprender de Pablo. Y si lo vemos en Pablo, no quiere decir que no haya tenido Pedro, ni Bernabé, ni el otro, todos porque es el mismo sentir. Y si ustedes se van más atrás y partimos con Abel para adelante, vemos que todos los hombres de Dios, el sentir es el mismo, porque a todos se nos reveló la misma verdad y se nos presentó al mismo Cristo. En distintos tiempos, con distintas formas de comunicarlo, pero el sentir de Cristo estuvo presente. No sé, Oscar, ¿quieres comentar algo? Sí,
también quiero comentar algo. Este sentir que debe haber en nosotros, ¿no es cierto?, el sentir de Cristo, que los apóstoles también, como Pablo, Pedro, lo enseñan, estuvo realmente en ellos, porque hay testimonio de Bernabé, por ejemplo. Bernabé vendió una posesión que él tenía para ponerla a disposición de los discípulos. Y no es menor ese gesto que tuvo Bernabé. En el capítulo 4 del libro de los Hechos dice: entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de los apóstoles. Entonces había en ellos una gratitud viva, expresa en su forma de ser, de vivir, como dicen ustedes, esa carne, ¿no es cierto?, ese sentir de Cristo, de dar todo, porque lo que hemos recibido supera lejos todo lo que podamos tener materialmente nosotros. Y lo otro que quería comentar también, que Pablo también hace referencia de que hacer uso de este derecho, de este mandato de Dios, porque en el fondo es un mandato, como dijo el hermano Alex, destacó que el Señor ordenó que los que trabajan del Evangelio vivan también del Evangelio. Es como un mandamiento del Señor. Hay un peligro que también Pedro en la segunda carta hace mención. En el capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que vemos hoy día en las iglesias. Hoy día, yo creo que en el 99% de las iglesias el propósito es lucrar, es hacer mercadería de las personas que van a escuchar la palabra. Dice: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y también dice en 2 de Corintios, Pablo dice que nosotros no somos como mercaderes de la palabra, porque es muy fácil caer en eso viendo dinero, ¿no es cierto?, viendo el derecho que Dios nos dio, de que los que trabajamos en el Evangelio podamos vivir de él. Se cae muy fácilmente. Nuestro corazón es tan engañoso y perverso más que todas las cosas, que es muy fácil caer en eso de que, bueno, me está yendo bien, porque no me falta nada, y si la cosa es así, puedo incluso enriquecerme, puedo adquirir muchos bienes, tal vez, producto del trabajo de la predicación. Pero dice que la condenación de esas personas está, pero garantizada, porque no ese es el propósito, sino sustentarse nada más. Eso quería comentar, hermano. Gracias, hermano Oscar. Sí, me recordaba cuando Pablo decía que él estaba contento con mucho, con poco, con nada. En cualquiera de las tres instancias daba gloria a Dios. Hermano Oscar. Sí, mira, quería agregar algo también. Personas que nos conocen, que somos cristianos, nos preguntan muchas veces cómo han estado las bendiciones. Se refieren a lo material que ellos piensan que por uno ser cristiano, el Señor lo bendice materialmente a uno, como que a uno le va a ir bien en todas las cosas, en lo que haga. Y le he dicho muchas veces que la bendición más grande que nosotros hemos recibido es creer en el Evangelio, porque te garantiza resucitar de los muertos. Lo demás es añadidura. Y uno con tener para comer y para vestirse, uno es bendecido ya sobremanera, porque tiene el don de volver a vivir después de la muerte. La bendición más grande es en nuestro Señor Jesucristo, haber conocido el amor de Dios en Cristo Jesús. Esa bendición es la que sobrepasa todas las cosas y la que nos va a permitir perseverar hasta el fin y acceder al beneficio, en el fondo. Me molesta mucho a mí cuando me dicen: ¿cómo han estado las bendiciones, hermano? Me dicen, me molesta, de verdad, me molesta. Y les digo: hermano, mira, le digo yo, mire, vecino, si la bendición más grande que nosotros tenemos, que usted también la tiene, Jesucristo muriendo crucificado por usted, que le permitirá, si usted lo cree, volver a vivir después de muerto, para vivir con Dios eternamente en su gloria. Si estas cosas pasan, son temporales. Las bendiciones que uno anhela no son estas.
uno anhela heredar la resurrección de los muertos, en el fondo es nada más que eso. Eso, hermano, quería comentar. Ha elegido los pobres de este mundo ricos en fe, dice la Escritura. Ricos en fe y herederos, amén. Así que son todos ricos, no lo olviden, pero en fe. La fe que es más valiosa que el oro, dicen por ahí. Bueno, eso que decía el hermano Oscar tiene mucha relación porque algunos asocian, si voy a una iglesia me va a ir bien, por la mala interpretación de las cosas, porque ven cómo los pastores se enriquecen algunos. John, comenta. Sí, quería mostrar un ejemplo de esto que estamos hablando. Está en Primera de Reyes 5. ¿Se acuerdan que Naamán fue a hablar con Eliseo o a verlo para que lo sanara de una lepra? Entonces, en el versículo 14, ya cuando le hace caso a su siervo de que vaya y que le haga caso al profeta, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Aquí está hablando Naamán. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahí Naamán le quería dar algo, oro, qué sé yo, a Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. No quiero presente. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pero por favor, mire, reciba estas moneditas de oro, de plata, reciba estas joyas. No quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Yo entiendo aquí que Naamán quiso llevarse un poco de tierra de Israel a su país, en un par de mulas, de ahí como recuerdo. Como muestran en la película de Soldado Ryan, que había un soldado que recogía tierra y la echaba en un tarrito de Francia, de varias partes donde anduvo, la llevó de recuerdo. Entonces dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyara sobre tu brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. O sea, bueno, yo voy a tener que seguir cumpliendo con mis deberes en la corte, entonces de repente el rey va a ir a adorar a su Dios, y yo voy a tener que acompañarle y me voy a tener que inclinar. Pero mi corazón no va a estar con ese Dios, sino que con Jehová, con el que me sanó. Le dice, correcto, bien, anda en paz. El Señor sabrá que tú no estás inclinándote ante ese ídolo, sino ante Jehová de los ejércitos. Y aquí viene la parte moderna de este asunto, de lo que estamos viendo en los pastores asalariados. Entonces Giesi, criado de Eliseo, al varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Podía haber tomado esa platita que le iba a dar este capitán. Una jubilación. Claro, tanto dinero hay ahí, y dijo que no. Vive Jehová que correré tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Ahí se estaba pagando Giesi, con la mentira. Se estaba cobrando del milagro que le hizo Eliseo a Naamán. Dijo Naamán, te ruego que tomes talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Era harto, a cuestas. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, claro, para quedarse a él con todo. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Aquí Giesi no contaba con que el profeta estaba con él, que sabía todas las cosas. Eso es
lo notable de los profetas, que no se juegan con los profetas. O videntes también. Claro. Profetas o videntes. Y aquí viene la ética de Pablo. Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Es tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Como dice el dicho, fue por lana y salió trasquilado. Eso, hermano. Para ir retomando un poco lo que había dicho hermano John, ahí se ve plenamente lo que ya hemos dicho varias veces, el sentir de Cristo en el antiguo pacto, porque es la misma esperanza que tenía Eliseo, la que tenemos nosotros y la que tuvo Pablo. Hemos creído en el mismo Señor. Y ese es un ejemplo muy bueno. Cuando John dijo que a lo que hablar, me recordé de ese caso, pero más que nada con el siervo ambicioso. Lo había escuchado antes. Sí, él mismo lo contó, me acuerdo. Sí. Vamos a seguir la lectura para ir cerrando ya el capítulo. Ahora vamos a leer del 16 al 24. Dice así Pablo: pues bien, que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo de balde para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Y esto es lo que movió siempre a Pablo. Heme hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque yo no sea sujeto a la ley, cierre el paréntesis, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, cierre paréntesis, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos, flacos, para ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante de él. ¿No sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Ese es un punto bien interesante. Todos corren, pero uno gana. No ganan todos, uno gana. Debemos correr así, para ganarnos ese premio. Y Pablo lo dice: corred de tal manera que los tengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser un réprobo. Pablo tenía muy presente eso, de hecho también lo relata en Romanos 7. Entonces, aquí vemos plasmado, ¿cierto?, esto que le está diciendo desde el primer versículo en adelante, cuál era su motivación: ganar a todos para Cristo. Y a todos hizo todo. Iba a la sinagoga él, participaba ahí, y cuando le daban la opción de hablar, él hablaba. De hecho, ustedes ven en el libro de los Hechos, cuando él partió predicando, los que más escucharan los gentiles, y ponían atención ahí, no estando dentro de la sinagoga. Y Pablo, cuando ya los judíos, ¿cierto?, lo rechazaban, allí hizo caso al mandato del Cristo y se fue a los gentiles. Pero qué interesante lo que Pablo dice: a todos hizo todo. Y muchas veces nosotros nos encontramos a veces entrampados y nos complicamos, y no, por hermano. Debemos tener este sentir. A todos hacernos todo. Contar de ganarlo como lo hizo Pablo. Contar de ganarnos para Cristo. Y correr de tal manera que obtengamos el premio. ¿Y cuál es el premio? Entrar al reino de Dios. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, la cual nos es revelada por misericordia.
Entonces, ese es el premio que debemos tener. Y ese es lo que se equivocó Gessi. Gessi en un minuto desechó todo por un par de pesos, como lo hizo Esaú. Desechó todo por un guisado. Como lo hizo el otro, si no me equivoco, en Jericó, Amán, por un lingote también, un manto, desechó todo. Y fue castigado él, su parentela y sus animales. Revisen el relato. Por eso corramos con tal de ganar ese premio. Y no corramos a la aventura, ni peleemos como quien hiere el aire, sino que sabemos, ¿cierto? Así como Abraham y los otros dijeron, nosotros anhelamos una patria celestial. Y ahí pusieron su descanso y sus ojos en esa patria celestial. No la pusieron acá. Ellos corrieron, como dice Pablo, para ganar ese premio, porque uno es el que lo gana, de todos los que corren. Como dijo una vez el pastor, siendo la relación 10-1, 10 leprosos fueron sanados, uno fue el que dio gloria a Dios. Pablo acá dice, muchos corren, pero uno es el que lleva el premio. En el diluvio, la multitud de gente era bastante, pero 8 fueron guardados. Y no por ser mejores que los demás, sino que por Dios tuvo misericordia nomás. Porque Noé caminó con él. Y por misericordia, la esposa y los hijos y las nueras. Corramos, hermano, de tal forma de ganarnos ese premio. Bien. Pastor, lo dejo a usted con el comentario final de estos versículos. Del versículo 16 al final. Bueno, dice el verso 16, pues bien que anuncie el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Claro, el Señor lo mandó a predicar el Evangelio a los gentiles. Hay de mí si anunciar el Evangelio, porque esta necesidad impuesta viene de Dios, o sea, se gana la condenación de Dios si no predica el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Más si por fuerza, obligado, la dispensación me ha sido encargada. O sea, él estaba obligado. Pero, dice, si lo hace de buena voluntad, dice, premio tendré. O sea, él sabe que va a tener un premio de Dios en ese sentido. Pero si está obligado, también la dispensación le ha sido encargada. Si está obligado a predicar, es mejor hacerlo de buena voluntad porque también puede sacar beneficio que Dios le premie por eso. Si es su voluntad. Pero dice, ¿cuál pues es mi gracia? ¿Qué puedo hacer ante esto yo como gracia? Como algo que yo quiero mostrar, una ofrenda de gracia. Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de impotestad en el Evangelio. O sea, para ejercer autoridad, más allá de lo debido en cuanto a la predicación del Evangelio. Entonces él ofrece el Evangelio en la predicación, pero gratuitamente, de balde. Este espíritu a mí me animó cuando estaba joven y me correspondió dar el paso para poder dirigir la congregación. Vi yo este mismo beneficio de Pablo, porque eso me iba a poder permitir ir tras la comprensión del Evangelio como algo importante, más que otras cosas. Entonces dice que puede ser mi merced que predicando el Evangelio pongan el Evangelio de Cristo de balde. O sea, Pablo lo puso de sí voluntariamente, no se lo impuso el Señor, él quiso predicar el Evangelio gratuitamente. No hay cosa más hermosa, hermano, que predicar el Evangelio gratuitamente, porque se honra y se glorifica a Dios con eso también. No está mal que la gente también cobre por ello, si no tiene otra forma de hacerlo, también es legítimo. Pero si uno quiere mostrar una ofrenda de gratitud al Señor, si uno quiere, expresar su amor hacia el Señor, lo puede mostrar haciendo esto de predicar el Evangelio gratuitamente, como lo hizo Pablo. No por ganarse algo más, sino como una ofrenda de gratitud, nada más. Porque la salvación ha sido ganada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no por algo que hiciéramos nosotros. Pero podemos hacer esta ofrenda de gracia y llevarlo gratuitamente. Por lo cual, siendo libre para con todo, como quería predicar el Evangelio de balde, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Hemos hecho judíos a los judíos, por ganar a los judíos, y sabemos que sobrellevaba las debilidades de la comprensión de los judíos y hablaba con ellos también. Dice, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, esos son todos los que están circuncidados de Israel, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley, para eso lo hacía. Es decir, actuaba entre ellos también de la misma manera con los que no eran judíos, dice a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, cuando le predicaba entre los gentiles, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo. Y por ganar, dice, a los que estaban sin ley.
Me he hecho a los débiles débil, o flacos a los flacos, por ganar a los flacos. A todos los me he hecho todo para que todo mundo salve a algunos. O sea, el propósito no era su humildad, sino que poder llegar a los puntos más inaccesibles que pudiera haber para poder llevar la palabra. A todos me he hecho todo para ganar de todo punto. O sea, no hizo excepción de personas, entre personas que procura siempre llevarlos a todos. Llevar el evangelio gratuitamente a todos. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante con él. Es decir, para que el evangelio corra libre entre personas y pueda ser oído. Por eso dice después, y esto hago por causa del evangelio para hacerme participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, más uno lleva el premio? Corred también que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todo se obtiene. Y esto es para recibir una corona corruptible, lo hacen los que corren en el estadio, ¿cierto? Más nosotros lo hacemos porque el premio es una bendición de vida eterna, incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, o sea, Pablo no estaba aquí tratando de achuntarle a algo, sino que sabía claramente que la redención era por Cristo Jesús y la vida eterna una promesa cierta que ha hecho Jesucristo, quien resucitó de los muertos y estaba a la diestra de Dios, que lo había visto vivo también. Por eso que esta carrera de Pablo no está revestida de ninguna manera de incertidumbre, porque recuerden que había dicho antes, lo he visto yo al Señor, ¿cierto? De esta manera peleo no como quien hiere el aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que habiendo predicado a otros, que es lo peor que nos podría pasar, ¿no? Yo mismo vengo a ser reprobado. Así que, hermano, lo que pelea no solamente predicar el evangelio, sino por los mismos predicamos el evangelio, seamos fieles a él, lo retengamos. Yo doy gracias a mi Dios que todos estos tiempos que ustedes me conocieron, siempre les serví siguiendo el principio de Pablo, predicar el evangelio de balde. ¿Cuál es mi merced? Porque yo no puedo pagar en nada lo que ha hecho el Señor Jesús por mí. Su vida tiene un precio elevadísimo que cubrió los pecados del mundo. Pero lo que puedo yo hacer, o mi gracia, en gloria a Dios, es predicarle de balde. Porque esto, hermano, el recibir el evangelio es como recibir una herencia de una riqueza incalculable. Pero una vez muerto y recogido en el día portero, en el día de la resurrección para la vida eterna, todo lo que en este tiempo se haya padecido por dar la fe, no se compara con la gloria que en nosotros es manifestada, el cuerpo incorruptible de los resucitados, semejante al Señor Jesucristo, cuerpo espiritual, para entrar en la gloria eterna el día que regrese. Así que, hermano, el galardón sigue siendo grande y vale la pena llevar este evangelio a personas que no le conocen, porque así, la gracia de Dios también le llega a sus oídos y alcanzan vida eterna por creer que Jesús es su Salvador. Eso es lo que necesitamos, seguir llevando esta palabra a todo el mundo que nos es cercano y hasta donde Dios lo permita. Y gracias por escucharme, hermano, y también gracias por todo este tiempo que hemos estado juntos. Me encomiendo a Dios en lo que me vaya a pasar aquí adelante y les pido sus oraciones, que vengan presentes sus oraciones, porque un pastor de iglesia batalla mucho con su mente todo el tiempo, tiene pruebas y Dios también a uno lo somete a pruebas. Quiere ser hallado sirviendo al Señor y no a intereses personales. Lo que sí confieso que todos estos años que he estado sirviendo al Señor gratuitamente, ha sido los años más hermosos de mi vida, hermano. He podido ver la gloria de Dios, por decirlo así, en la faz de Jesucristo. Y eso ha ido creciendo y mis hermanos han sido bendecidos también, porque ellos también son elegidos de Dios y también el Espíritu de Dios está en ustedes. Gracias, hermano. Bien, gracias, pastor. Federico. Solo un pequeño comentario. Yo creo firmemente en que cualquier hermano que trabaja para el Evangelio y en el servicio de los hermanos tiene el derecho de recibir. Eso es algo que yo lo mantengo firmemente. Es como el asunto que estaba hablando el hermano pastor, el asunto de las pruebas y todo eso. Yo creo firmemente lo que dice Pablo, cómo las pruebas a uno lo refinan y lo moldean. Yo me recuerdo mis primeros 10 años de cristiano fueron bien monótonos, porque yo tenía mi trabajo y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Es decir, una cuestión bien monótona. Y mi vida era muy, muy rutinaria. Pero en mi ser yo sabía de que todo iba a cambiar. Claro, yo estaba adquiriendo conocimiento y cosas así, pero yo sabía de que iba a entrar a nuevas cuestiones en cuanto a mi relación con Cristo. Y así fue, pues, es decir, más pruebas, más situaciones, más cuestiones
que uno lo refina, porque todas las pruebas y todas las situaciones, la cuestión de todo lo que le sucede a un hijo de Dios tiene que ver con eso, cómo el Señor está trabajando con uno. Y definitivamente, como decía el hermano pastor, yo he visto la gloria de Dios también. Yo he visto su mano en muchas situaciones donde yo sé y yo digo, no, esto viene de usted, esto viene de usted. Porque lógicamente y matemáticamente, como lo quieren decir, no puede provenir de otra. Pero el Señor así me ha traído y doy gloria a Dios por lo que está diciendo aquí, vea, la esperanza que tenemos, no de una vida corruptible de la que estamos esperando, y donde es pues la nacionalidad de los hijos de Dios. Nosotros lo estamos aquí por un momento como visitantes de este mundo y solo vamos por un tiempo a estar aquí. Y en este proceso, lo que nos espera es la tierra prometida, así como a los israelitas. Ahorita donde estamos en el desierto, pasando por el desierto. Pero la tierra prometida ahí está. Es la promesa en la que yo creo. Y de una u otra manera, sea que el Señor venga, o sea que yo pase y despierte en ese reino. Pero esa es la realidad, por lo cual definitivamente me siento infinitamente agradecido. Entonces hay que seguir corriendo, porque la fe cristiana es una fe en movimiento. No es una fe para estar dormido, no es una fe para estar en sus laureles uno y que todas esas doctrinas y enseñanzas de que, oh, ya soy... no, es una fe activa en trabajo, porque Dios trabaja. Dios quiere estar trabajando en nosotros para alcanzar ese galardón, ¿verdad? Que está ahí. Gracias, hermano, por estar viendo siempre y que me están ayudando tanto. Y voy a orar por usted, hermano pastor, para que supere situaciones que está pasando. Gracias, hermano. Gracias, Federico. Hermano Oscar. Como decía Federico delante, esta fe es una fe que está en constante movimiento, que Pablo le llama la fe que obra por la caridad. Y eso, hermano. Gracias, Oscar. No sé, John, para ir terminando. Bueno, aquí hay varias cosas. Es para largo este capítulo, hay cosas profundas que atañen mucho a los legalistas. Muchos dicen, no, si Pablo se apegaba a la ley de Moisés, él iba a la sinagoga todos los sábados, por lo tanto estaba apegado a la ley de Moisés. Pero hay otras preguntas que se desprenden aquí de estos versículos. Por ejemplo, ¿por qué Pablo se hacía judío si él era judío? ¿Qué significa hacerse judío? ¿Por qué había que ganar a los judíos si la perfección era el judaísmo? Como algunos dicen, los judaizantes, que hay que hablar, vestirse, comer, escribir en hebreo, como que esa es la perfección. ¿Por qué dice Pablo que hay que ganar a los judíos? ¿Ganarlos de qué? También dice que él actuaba como gentil, igual que Pedro también. ¿Por qué tú, siendo judío, vives como gentil? Le reclamó a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro comía con los gentiles, pero cuando venían de la circuncisión a verlo, él se apartaba. Y ahí está el pecado de Pedro, que confundía a los judíos. Bueno, ¿cuál es el pueblo que Dios le agrada? ¿Los judíos o los gentiles? La respuesta es que ninguno de los dos, sino que una nueva criatura, seguir la ley de Cristo. No un judío apegado a la ley, ni tampoco un gentil pagano, sino una nueva criatura, guiados según la ley de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que él no observaba la ley de Dios, sino que la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo a la cual se sujetaba? Entonces de esos versículos se desprenden muchas cosas. Da para un estudio completo acerca de eso. Muy interesante. Aquí vemos la ética de Pablo. Hacerse para ganar. Esa era la labor de Pablo. Hacerse judío, hacerse gentil, pero para ganar. Como dice bien nuestro hermano Alex, no es para relativizar el mensaje, ni hacerlo más económico. No, para ganar para Cristo. Eso, hermano. Bien, gracias, John. Eduardo, ¿algunas últimas palabras? Sí, hermano. Bueno, agradecer a Dios por este repaso de este capítulo de 1 Corintios 9 y en estos últimos versículos, ver que el apóstol Pablo, sin duda, cuando se hacía judío y se hacía gentil, lo hacía sin ley, lo hacía para hablar de Jesucristo. Y de hecho, en el momento que tenía que hablar, seguramente más de alguna vez lo corrieron.
lo corrieron y tuvo peligros de muerte. Bueno, gracias a Dios le damos porque Él nos ha revelado esta palabra y no va a llegar vacía porque va a cumplir el objetivo, sabiendo que nosotros tenemos este tesoro y tenemos que actuar como el apóstol. Pues en cualquier momento que podamos estar en alguna reunión, ya sea en el trabajo o en cualquier lugar, dar testimonio de la palabra de Dios. Y va a correr como bueno, lo ha hecho y ha llegado a nosotros a través del tiempo. Así que le doy gracias a nuestro Dios porque puso al apóstol Pablo con la sabiduría que proviene de Cristo mismo también, como ejemplo para que nosotros vivamos como Él nos mandó, bajo la ley de Cristo. Eso, hermano. Amén. Bien. Y esa ley está fundada en el amor. Amén. Eso es lo principal. Pastor, la última palabra para cerrar. Sí, que oremos unos por los otros para que seamos sanos en la fe, sobre todo. Porque hasta ahora nos ha ayudado, hemos perseverado. Pero va a llegar el momento en que nos vamos a debilitar y nos podemos relajar un poco. Relájense todo lo que quieran, pero la batalla contra los falsos evangelios van a seguir hasta que el Señor venga. Y vamos a tener pega igual. Incluso si uno tiene que dar la vida por el Señor, si entregamos la vida, Él nos va a resucitar en el día postero. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece por causa del evangelio para vida eterna la ganará. Así que sé que Dios es más grande que todos mis problemas. Como me ayudó antes, me ayudará. Y cada uno de nosotros nos ayudaremos en el momento en que cada uno lo necesite. Así que si Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo por el desierto, le dio agua en el desierto y le dio lo que necesitaba, bueno, no va a faltar también para nosotros. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bondadoso y un Hijo, su Hijo Jesucristo, que es tan bueno como nuestro Padre Celestial, que incluso dio su vida por nosotros y dedicó su sentir a redimirnos y a darse por nosotros completamente. Así que ánimo nomás, sigamos adelante, orémonos por otros, como la palabra dice, para que seamos sanos en la fe. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces ya con estas últimas palabras del pastor estamos cerrando este capítulo 9 de 1 Corintios.